Hola, ¿qué tal? Do this and non-binaries. Thank you so much for clicking. Yo soy Alexis, your internet bestie bebé, pero esto ya tú lo sabes. Y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a reaccionar y ya sabes que disfrutamos esta serie que se llama 4 Minutes en el episodio número 6, bien anticipado, bien, pues estamos bien ansiosos, la verdad. Yo al menos estoy muy ansioso de ver este episodio porque el episodio número 5 me dejó muy estupefacto, me dejó con ganas de querer saber el chisme, de ver qué pedo. Ya por fin se aclarecieron ciertas cosas, pero como siempre cada episodio nos dejan con más dudas. Me gusta la serie, pero siento que le están haciendo, no sé, como que le quieren dar ese toque de misterio, ese toque de especial, de un nuevo BL drama y así, pero siento que está muy de más. O sea, siento que le están metiendo demasiadas cosas que al final de cuentas, pues a veces como que te marea, como que ya no sabes qué onda. Y para hacer el episodio número 5, pues yo creo que ya está de más. O sea, ya esto se está saliendo como que de control, ya siento que a veces como que sí tiene sentido, pero a veces como que no. El caso de Nan no me queda tan claro, pero bueno, vamos a ver este episodio. Beyond Cloud se está estableciendo como una casa productora de mayor relevancia en el mundo del BL drama. Se está cimentando en sacar nuevas historias frescas para el público juvenil y ya basta de enrollarnos en ay, es que el amor escolar, esas cosas que me cagan. Me caga una serie escolar BL, las odio. Es que en realidad eso fue lo que pasó. No hay dos líneas temporales ni que su puta madre, o sea, hay una línea temporal nada más. Y así es como sucedieron realmente las cosas. A lo que yo entendí. No me digas que todo lo de los 5 episodios anteriores nos los van a resumir en uno solo. Hijos de la chica. Esas peleas me gustan. Me gustan esas pinches peleas. Que tengan una razón de que, ay, me enojé. No como un weird de que el Pom se enojaba con su papá y nada más le dejaba de hablar. No, güey, queremos ver drama aquí. Oh. Y si no fue a la cárcel por atropellar a alguien, va a ir por cómplice. Ahí escucho el apellido. Ay, yo así de que... O sea, es doctor y por hobby pues se besa con hombres. Ay, Time, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿qué estás haciendo? What actual fuck? Ok, eso es too much. Oh, ahí él le quita el cubrebocas, o sea, ahí fue al revés. ¿Por? O sea, alteramos el tiempo más no el destino, ¿no? Oh my god. Es Tonkla, güey. Este episodio me gustó más, esta historia me gustó más, creo que tiene un poco de más sentido. Vemos que explican en un episodio prácticamente los 5 episodios atrás. Y me gusta que dan este plot twist interesante a la historia, porque no era de que hubiesen 2 líneas temporales, sino que aparentemente creían poder arreglar el pasado de las personas que tenían como o que habían tenido este accidente cardíaco y les había faltado como que el oxígeno al cerebro y todo eso. Entonces me pareció un poco muy... Ay. Entonces me gustó mucho eso, que supieron manejar muy bien la temporalidad de las cosas, ¿no? No dejaron como que ninguna duda en cuanto a tiempo. Me gustó incluso más la manera en cómo se conocieron
Time y Great creo que fue algo un poco más creíble, porque la primera vez en la historia pasada fue un poco más como dudoso, ¿no? De que de la nada el doctor llegó a la casa de Great y no supimos. Time, al escuchar el apellido, pues lo reconoce rápidamente y sabe que se debe de acercar como sea hacia obviamente pues la familia, ¿no? De Great o a su papá. Sabe que él es una buena vía para poder acercarse a su papá, y me gusta esa manera en cómo se conocieron, cómo fueron como acercándose, la manera de que se distanciaron por obvias razones. Creo que explican muy bien cómo Nan no pudo salir bien de ese lugar, como ya se había visto, y yo no me lo explicaba y aquí lo terminaron de explicar. Entonces me gustó todo esto. Creo que tiene un buen giro en la historia. Ahora ya es un poco más entendible el por qué a él le sueltan un balazo, ¿no? Y obviamente es por la persona que en este caso creo que sería como una venganza, ¿no? Ay, estoy como un poco en shock todavía. O sea, sí, estaba en shock en los primeros 5 episodios. Como que nos vino no a revolver, pero sí a cimentar nuevas ideas, nuevas teorías, nuevas conclusiones. Y tenía que ser para este 6º episodio, porque pues ya casi a la mitad de la historia, y que no entendiéramos tanto creo que no era lo correcto. Esto se ve un poco más claro. Esto de los videos de Great, yo creo que pensó Time que lo iba a molestar con eso, o lo iba a exhibir a su papá, pero para Great, perdón, fue como de, sí, tú todo lo planeaste, o sea, como que se lo tomó a la ligera. Y por otro lado me gusta que se arriesguen con las series BL, porque es un refresh para todo el drama BL, porque no es una historia común, no es la historia de amor común. O sea, para mí lo máximo de violencia en una pareja, yo creo, era Papi Honey o quizá Dark Blue Kiss, pero estos dos personajes superaron estos otros personajes. Realmente van un poco más allá, muestran escenas un poco más fuertes de lo que ya habíamos visto anteriormente en el primer episodio. Y a los que siguen, este episodio cimenta un poco más lo que es el mundo del BL y lo que puede ser en un futuro. Entonces me gusta que se arriesguen un poco más, que sí metan un poco de erotismo, metan un poco de acción, metan un poco de amor, que no sea lineal toda la historia. Entonces creo que va a ser una de las mejores series del año. Me parece que sí, va a ser muy difícil que otra serie se le pueda igualar en cuanto a producción, en cuanto a actuación. Los personajes están muy bien desarrollados. Más con este episodio creo que queda claro que están bien dirigidos, está bien producida, y yo creo que se agradece, al menos para alguien que consume series BL como yo. Yo lo agradezco bastante, que le den la calidad y que no nada más hagan series por montón, 3 al semestre y así. Y me gusta que se enfoquen en unos pocos proyectos, pero que los hagan de calidad, ¿no? Cantidad no significa calidad. Entonces, pues nada, coméntame aquí abajo tú qué opinas sobre la historia, sobre este episodio, tú qué opinas sobre los personajes, y nos vemos en el siguiente video. Bye.